Bueno, pues vamos a hablar de la función texto. Esta función es una función que convierte un valor en texto con un formato de número específico. La sintaxis es signo de igual, texto. Nos pide dos argumentos. El primer argumento es un valor numérico y el segundo argumento es un valor específico que se debe poner entre comillas. Si nos vamos a la ayuda de la función, nos vamos a encontrar que el segundo argumento en realidad pueden ser varios textos dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, si queremos que una celda se vea como una fecha, podemos utilizar este texto entre comillas. Si queremos que se vea como un día solamente o como una hora, podemos utilizar estos textos entre comillas. Vamos a ver un ejemplo aquí en esta hoja. Por ejemplo, yo aquí tengo un valor. Vamos a poner, por ejemplo, punto 5. Y si aquí utilizo un formato de texto, la función texto de la celda de 3 en el formato entre comillas horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos, entonces me devuelve que son las 12 del día. Por ejemplo, si yo le pongo punto 75, entonces me dirá que son las 18 horas. Lo mismo pasa con las fechas. Por ejemplo, si yo pongo una fecha aquí como un 41,000 y en esta celda le pido el formato de texto de la celda en formato entre comillas, dos dígitos para el día, diagonal, dos dígitos para el mes, diagonal, cuatro dígitos para el año, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Eso es lo que nos está devolviendo. Hay que recordar que también la cantidad de caracteres que yo le estoy pidiendo va a afectar en el resultado. Por ejemplo, si yo le pido solamente el año a dos dígitos, me lo está devolviendo a dos dígitos. Si yo se lo pido a 4, entonces ya me lo está dando a 4. Bien, ¿qué es lo más común o para qué utilizamos comúnmente la función texto? Vamos a ver. Uno de los principales usos que se le da en la hoja de cálculo es justamente para utilizar los formatos de día, mes y año. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve con los días. Cuando el formato es devuélveme el texto de la celda de la fecha en formato de día a cuatro dígitos entre comillas, y observamos que nos está dando el día en un texto completo. Lo mismo va a pasar para el mes. Yo le pido 4Ms y entonces me va a dar el mes a texto completo, y lo mismo va a pasar para el año. Yo le pido el año a cuatro dígitos y me va a devolver el año de la fecha a cuatro dígitos. Obviamente yo puedo empezar a jugar con estos formatos, puedo hacer combinaciones también para obtener mis propios resultados, pero también es importante señalar lo que acabamos de mencionar hace rato. La cantidad de caracteres que yo ponga entre comillas también va a hacer que mi resultado varíe. Ejemplo con días. ¿Qué pasa si yo le pido 4Ds o si le pido nada más 3? Me da a 4Ds, me da texto completo. A 3Ds me da texto abreviado. A 2Ds me va a dar el texto a dos dígitos. Y a una sola D me va a dar el número a un solo dígito, cuando se lo requiere. Entonces aquí vemos las variables que tiene con la letra D, y va a ocurrir exactamente lo mismo con la letra M, a 4, a 3, a 2 y a 1. Y donde hay la mayor diferencia es en el año. Si hacemos este ejercicio para calcular el año, observamos que tanto a 4 como a 3 letras A me va a dar 4 dígitos, el año a 4 dígitos, mientras que si utilizo el año con 2 o con una sola A, me va a dar el año
a un dígito, es decir, ahí no va a haber, perdón, a dos dígitos, ahí no va a haber tanta variación. Bien, entonces recapitulando, yo puedo tomar fechas y puedo obtener el texto de estas fechas dependiendo del formato que yo quiera. Supongamos que si quiero el día, el texto completo, entonces agrego las 4 Ds y así es como obtenemos el día. Lo mismo va a pasar si le pido mes. Y entonces lo mismo pasa si yo le pido el texto de la celda, pero ahora con año. Combinaciones. Si yo tengo una celda con una fecha y yo quiero crear una especie de formato de fecha larga, entonces le puedo pedir el texto de esta celda en el siguiente formato. Dos dígitos para indicarle el día, el número dos dígitos, cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas para indicarle que voy a introducir un texto, el texto de. Como puedes observar, este texto tiene sus propios espacios y cierro comillas. Y nuevamente abro comillas para indicarle el mes a 4 dígitos. O más bien, el mes completo. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Día a día de mes completo. Listo. Entonces hay muchas formas de escribirlo, hay muchas formas de hacerlo. Aquí lo importante es que veas todas las variables que tiene, tanto en cantidad de caracteres como en los tipos de formatos. A para año, M para mes, D para día, y bueno, pues las otras combinaciones que vimos para horas, minutos y segundos también, o bien para crear fechas de esta manera. Bueno, pues hasta aquí el video y la explicación de la función texto. Espero que te sea de ayuda y nos vemos en el próximo video.